Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Becky Evan. Hoy traemos un vídeo un poco informativo de estos que hacemos de vez en cuando. En concreto venimos a hablar de la iBoa. Este vídeo te interesa muchísimo si vas a venir a Bali de vacaciones menos de 2 meses, así que toma muy buena nota. Pero antes de todo, ¿qué es la iBoa? La iBoa es un visado que se tramita online de entrada única al país y te permite estar 30 días con opción de renovar otros 30 días más. Es decir, en total puedes estar 60 días con fines de turismo. La iBoa existe porque previamente existía la BOA, que se tenía que tramitar físicamente cuando llegabas al aeropuerto de Denpasar, en Bali o en cualquier aeropuerto de Indonesia. Ahora, por suerte, este trámite se puede hacer con antelación online y está disponible para una serie de países, incluido España. Atención telespectadores, interrumpimos brevemente esta comunicación para comentarles algo muy importante. Simplemente recordaros que tenéis un 5% de descuento en los seguros de viaje IATI en el link que os dejamos en la descripción. Y ahora pasamos a la parte importante, todos los pasos que debes seguir para pedir tu iBoa por internet. El primer paso sería ir a la web oficial de inmigración, que os la dejaremos también en la descripción, y crear un usuario. A continuación deberás introducir una serie de datos personales en un formulario y aquí en esta sección también te van a pedir que subas una fotocopia de tu pasaporte que, muy importante, debe tener una validez de al menos 6 meses porque si no, no vas a poder entrar a Indonesia, y también te piden una foto de tipo carnet. Tercer paso, muy sencillo, consultar tu email para poder activar la cuenta que acabas de crear en la web de inmigración. El cuarto paso es ir a la home de la web de inmigración y dar al botón de Apply. El siguiente paso sería completar el formulario de solicitud del visado, donde te van a pedir la información de tu vuelo y del alojamiento. Y ya casi último paso es el momento de pagar. Aquí simplemente, pues como en cualquier compra online, se aceptan visas, Mastercards y vas a tener que pagar una cantidad de 500.000 rupias indonesias. Y... vale. Bueno, que te falta calor. Y ya el último paso sería descargar la iBoa, que lo puedes descargar tanto en PDF, que se te va a generar el documento en la web, y también lo vas a recibir vía email en el email que hayas puesto al rellenar el formulario. Importante recordar que tienes 90 días para entrar al país desde el momento que se genera la iBoa. La verdad es que es un proceso súper sencillo, tardas literalmente 5 minutos y ya para acabar, importante, este documento que comenta Eric que se te va a generar al acabar la solicitud, que es tu iBoa, debes traerla impresa cuando llegues a Denpasar, al aeropuerto, y enseñarla allí a los oficiales en el punto de inmigración. Y eso es todo. Disculpen las molestias, pero me informan por el pinganillo que tenemos que volver a interrumpir la conexión para daros una información muy importante. Básicamente queremos comentaros que ofrecemos un pack de asesoramiento para ayudaros a organizar vuestro viaje a Bali. El pack consiste en una videollamada en la que nos contáis pues vuestras expectativas de viaje, si queréis más pues unas vacaciones de playa o de jungla, de templos o un mix de todo. Os proponemos una ruta, visitas imprescindibles a ver aquí en Bali. Os ponemos en contacto con nuestro conductor de confianza, Wayan, nuestro amigo balinés, que vendrá a buscaros al aeropuerto. Aparte, si queréis, también podéis pues, organizar con él tours para que os enseñe la isla y así pues tener el transporte cubierto. Aparte, creamos un grupo de WhatsApp para estar en contacto, para resolver cualquier duda que pueda surgir sobre la marcha. Y os proporcionamos también un documento que hemos ido elaborando y que está en constante actualización, que es una lista muy completa de restaurantes y cafeterías por todo Bali, Nusa Penida y las Islas Gili. Es un documento lleno de lugares deliciosos a los que hemos ido personalmente a comer, que nos han gustado, y los vamos apuntando y actualizando para que tengáis esta información. Es un documento muy útil, la gente que ha contratado nuestro pack nos ha dicho en más de una ocasión que le ha salvado la vida porque es súper cómodo simplemente consultar el restaurante y ya no tienes que estar media hora decidiendo dónde ir a comer. Si os interesa todo este pack personalizado que os hemos comentado, os dejamos por aquí en pantalla el email para escribirnos y estaremos encantados de echaros una mano. Para aquellos que os interese completar todos los días de visado y estar los 2 meses enteros en Indonesia, debéis tener en cuenta que la extensión debe realizarse con un poco de antelación.
No puedes el último día decir, uy, me ha gustado mucho Bali, voy a quedarme un poco más, porque vas a llegar tarde. Entonces, muy importante, cuando queden 2 semanas para que se te caduque la IBOA, por ejemplo, pongamos que has llegado a Indonesia el día 1 de julio, pues alrededor del 15 ya deberías empezar a gestionar la extensión, que vamos a contarte también todos los pasos que debes seguir. Es muy sencillo. El primer paso, como no, sería volver a la web oficial de inmigración, que como os hemos dicho os la dejamos en la descripción, y iniciar sesión con la cuenta creada. A continuación debes buscar el botón de Extend para proceder con la extensión de la IBOA. Vale. Voy. Dentro de la sección de Extend se te abrirá un formulario con tus datos ya rellenados que deberás verificar para que estén correctos. Estos datos son los que previamente pusiste para solicitar la primera EBOA. Después ya vas a proceder con el pago de 500.000 rupias indonesias y como cuando hiciste el primer pago de la IBOA, con Visa, con Mastercard, y es un pago que se realiza al momento como una compra online. Y como último paso sería descargar el documento de extensión que se te va a generar al pagar. Y ahora que ya sabes cómo tramitar la IBOA y su extensión online, también debes saber cuáles son sus ventajas respecto a la BOA de toda la vida, porque realmente es mucho mejor hacer todo este proceso que te hemos explicado desde el ordenador. Hay 3 ventajas principales que nosotros hemos experimentado en primera persona. La primera sería que te ahorras mucho tiempo. No os podéis imaginar la de cola que hay en el aeropuerto de Denpasar para hacer la BOA justo cuando llegas. Se generan unas colas larguísimas porque claro, es un trámite que se hace allí en el momento, el personal tiene que atender a cada persona una a una y es un proceso que a veces se puede alargar 1 hora, 2 horas, si se juntan varios vuelos internacionales a la vez es un caos y con la IBOA realmente se va mucho más rápido, te ahorras tiempo, prácticamente no haces cola, vas directo, enseñas el papelito y ya estás dentro de Bali. Otra gran ventaja de tramitar la EBOA es que no tendrás que ir presencialmente a las oficinas de inmigración para realizar la extensión y lo sabemos por propia experiencia que al final acabas perdiendo toda la mañana si lo tienes que hacer físicamente. Y la última ventaja de hacer la IBOA es que te ahorras dinero, porque al hacerlo online vas a pagar aproximadamente unos 60 euros si realizas la IBOA y su extensión, solo la IBOA serían 30 euros, pero si lo realizas al llegar al aeropuerto, sí o sí vas a tener que pasar por una agencia que haga todos los trámites con inmigración y esta agencia se queda, por supuesto, una comisión. Y la diferencia es de 60 euros a unos 100 euros, o sea que hay una diferencia notable. Aquí en Bali 30 euros te dan para hacer bastantes cosas, así que si es un dinero que te puedes ahorrar, mejor que mejor. Y ya para acabar todo este vídeo de información queremos daros un consejo extra por si ya queréis llegar al aeropuerto, ir súper rápido y hacerlo todo online. Y ser unos profesionales de viajar a Bali. Escuchad bien este consejo. Se trata de la declaración de bienes en la aduana. Esto es algo que también se hacía presencialmente al llegar, te daban un papelito, lo rellenabas, también se generaban colas. Esto ahora también se puede hacer online, por lo que previamente a tu llegada rellenas un formulario, se te genera un código QR que tras pasar toda la parte de la IBOA deberás enseñar al oficial que esté en aquel momento. Y ya está, es súper rápido también, te ahorras tiempo, en este caso dinero no porque es un trámite gratis, pero es un trámite obligatorio que sí o sí debes hacer y si ya lo llevas en tu móvil con el QR, vas directo a disfrutar ya por fin de tus vacaciones en Bali. Importante decir que solo se puede hacer 2 días antes de la llegada a Bali. Es verdad, así que... 2 días antes lo rellenáis y ya tenéis vuestro código QR. Y hasta aquí este vídeo informativo sobre cómo tramitar la IBOA para entrar a Bali y sus ventajas. Esperamos que os haya sido de ayuda y esperamos también que podáis disfrutar de Bali muy pronto. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao! ¡Chao!